señores, señoras, contadores, contadoras, diría contadores, pero bueno. Señores, bienvenidos a una nueva experiencia en el Colegio de Contadores de Querétaro, en el cual se ha diseñado un programa bastante interesante, denominado La Parte Fiscal de las Finanzas. Ojo, este programa ha sido diseñado por el Colegio de Contadores Públicos con la intención de que en diferentes momentos se hagan análisis de casos particulares de todas aquellas decisiones que se llegan a tomar en la vida financiera de las empresas, de los contribuyentes, de las personas físicas, inclusive en el ámbito personal, empresarial, vaya, todo lo que implica las partes financieras, pero ¿qué creen? Analizadas con expertos, expertas, en la parte fiscal. Siempre el efecto fiscal que tiene cualquier toma de decisiones es medular para la trascendencia de cualquier esquema de negocio. Señores, bienvenidos a esta nueva experiencia, transmitido este programa de forma mensual desde la mansión en el estado de Querétaro. Y por cierto, es un programa que va a estar enfocado con la intención de transmitirse por lo menos una vez al mes y evidentemente ir a medida que ustedes también nos lo permitan y con su amable audiencia, pues poderlos evidentemente invitar de forma quincenal, semanal, y ya veremos cómo va a evolucionar. Para este caso agradezco la confianza que ha depositado en su servidor, el contador público certificado Rafael, que es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Estimado Rafa, muchas gracias por tu confianza y esperemos que este programa cumpla con tus expectativas y sobre todo, ¿sabes qué? Las del gremio del Colegio de Contadores, ¿no? Sus agremiados y todos los que le siguen, porque déjame decirte que he escuchado muy buenos comentarios de alumnos y cuestiones por el estilo, donde se hacen referencias al Colegio de Contadores. Gracias por esta oportunidad. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la conducción de este programa. Creo que es un esfuerzo que está realizando el colegio, algo que queríamos tener presencia y precisamente en una plática, programa, estilo plática, que es lo que estamos buscando de hacer, claro. Con expertos que se sienten en la mesa. Ahorita, más adelante, presentamos a nuestras invitadas de lujo. Así es. Y precisamente, la parte financiera no puede estar peleada con lo fiscal y lo fiscal con lo financiero. Creo que tiene que tener una completa sintonía esas dos partes, porque cualquier decisión financiera que tomes, indiscutiblemente tiene un efecto fiscal. Por supuesto. Y el efecto fiscal, pues también tenemos que valorar el efecto financiero. Sin embargo, yo creo que estas dos convergen en la importancia en esto. Y qué buena fusión estás haciendo, permíteme decírtelo, mi estimado Rafa, al combinar precisamente el análisis de la parte fiscal, porque debemos de recordar que la parte fiscal no nada más está depositada en la ley de impuesto sobre la renta, la ley de impuesto al valor agregado, no. Hay otros efectos como es el corporativo, como es el toma de decisiones, asambleas, una serie de cuestiones que hacen muy complejo este tema. Esa visión que tienes me encantó para este programa. No, y de hecho precisamente la parte, pues también en la parte financiera, pues sabemos los marcos conceptuales, ¿no? Y en esos marcos conceptuales, pues están bajo las normas de información financiera y hay una norma muy específica que dice impuestos a la utilidad. Impuestos a la utilidad, cuando a veces platicamos con el gremio, piensan que nada más es el ICR legal, ¿no? Entonces ahí nos estamos olvidando del efecto diferido de ese ICR. Entonces ahí yo creo que ahorita más adelante en el programa lo vamos a ir platicando. Excelente. Oye, pero para el desarrollo de este programa y con el formato que hemos establecido, señores, pues la intención es de que sea un tema realmente bastante laxo, muy relajado y sobre todo cuando los invitadas, pues con toda la experiencia que ellos puedan tener y compartir con el foro, con ustedes, y evidentemente cualquier duda estamos abiertos, por eso es una transmisión en vivo. Se transmite regularmente de diferentes lugares. En esta ocasión se va a transmitir los primeros programas, se transmitirían en la mansión del estado de Querétaro. Y le agradecemos. Y por cierto, ¿saben qué? Que aquí en la mansión tienen el mes del Festival del Filete, no se lo pueden perder. Las tostadas de filete con la base de frijolitos y todo este rollo, no tienen desperdicio. Ya les iremos dando más datos. Bueno, pero en esta ocasión, primer programa de lujo, temazo. Vamos a hablar algo de auditorías, vamos a hablar de la auditoría financiera, la auditoría fiscal, vamos a contextualizar todo este rollo. Y para esta ocasión tuviste bien invitar a dos grandes contadoras de aquí del estado. ¿Quiénes son, por favor? Sí, claro, en este tema, bueno, pues tenemos bastantes expertos en el colegio, pero ahorita tenemos la confianza y la participación de dos contadoras expertas en este tema, la contador público certificado y profesional certificado en contabilidad y auditoría gubernamental,
Alejandra Pellegrino. Quiero comentarte que también Ale actualmente es la secretaria del Consejo Directivo. De acuerdo. Bienvenida, Ale. Bienvenida, qué gusto, mucho gusto. No, gracias Ale por aceptar la invitación y experiencia. Ahorita nos platicaré un poquito. Claro, por supuesto. En esto. También tenemos a la contadora pública certificada y profesional certificado en fiscal, la contadora Liliana. Lili, pues también bastantes años en el tema de auditoría. Entonces, son ellas dos. Y bueno, acabo de mencionar que también es nuestra presidenta de eventos técnicos. Aquí, ¿sí? En este año. Felicidades, Lili, qué gusto, Pues bienvenida. Oye, pues son expertas en la materia. A ver, me gustaría que nos platiquen un poco, cada una, Ale, Lili, de lo que ustedes dominan. O sea, ¿cuál es tu expertise? Porque déjenme comentarles brevemente cuál es mi concepción de repente de o qué entiendo por el auditor. Platicamos hace unos momentos que de repente la gente dice, soy auditor, y no hay un documento que los avale. Entonces por ahí conocemos gente en común, que no diríamos nombres, que de repente dicen, bueno, pues yo soy auditor, ¿y qué auditas? Entonces, ¿quién te avala? ¿Quién te ampara? Bueno, realmente lo que hice fue una revisión de la contabilidad y llegué a una conclusión. Bueno, creo que eso no es auditoría, ¿verdad? Ali, por favor, ¿qué puede ser auditoría? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, y el término de experta no quisiera tomarlo así, pero bueno, sí, eso, tenemos gracias. Algunos años de experiencia, 20 para ser exactos. Como bien lo señalas, la importancia de las auditorías, tanto financieras como fiscales, es relevante para todos los usuarios de la información, ¿no? Y como bien lo señalaba Rafa, no puede estar, peleado en los términos financieros de los términos fiscales, porque convergen. Okay. ¿No? Y todo es una suma que va a generar estados financieros confiables para los usuarios de la información financiera, que nos van a llevar a una mejor toma de decisiones, que al final es lo que queremos, ¿no? Claro. Para eso necesitamos los estados financieros. Y para eso es relevante y es importante que las empresas quieran auditarse, porque la auditoría no es obligatoria. Existe una obligación fiscal de auditorías fiscales, que lo vamos a desarrollar más adelante, pero auditarse financieramente no es obligatorio para las empresas. Hay disposiciones, estatutos, hay necesidades de los usuarios que hacen que una empresa quiera dictaminarse, pero la realidad es que no hay una obligación como tal de auditarse financieramente. Ahora, ¿qué es un auditor? Bueno, pues un auditor sí tiene que cumplir ciertos requerimientos. Tenemos un marco regulatorio para nosotros como auditores, que son las normas internacionales de auditoría. Estas normas establecen, una de ellas, la NIA 200, las obligaciones que tenemos como auditores. Y esas obligaciones tienen que ver con una preparación, con una experiencia, no tanto en ser expertos, pero sí en tener ciertas características basadas en un código de ética internacional que emite el IFAC. Una de ellas, bueno, pues es la objetividad, la independencia, la competencia, la prudencia, la confidencialidad. Todos esos elementos son importantes. Y uno de ellos, que es justo esta preparación y esta competencia, tiene que ver con mantenerse actualizado. Actualmente nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió una certificación general para, darnos este grado de confianza como contadores públicos, de que contamos con estos conocimientos, pero además de que hacemos un examen Ceneval para certificarnos, también debemos mantenernos actualizados, estar presentando nuestra manifestación de esta actualización continua. Y eso es lo que le da esta certeza al usuario o al empresario que nos contrata como auditores, de que contamos con la experiencia necesaria para poder dar un voto de confianza y dar una opinión sobre sus estados financieros. Bueno, se escucha bastante interesante esta parte, Ale, pero por ejemplo, ¿hay algo que lo haga diferente a la parte fiscal o es lo mismo? Yo estoy entendiendo que lo que nos expone Ale es esta necesidad que llegan a tener las empresas de auditarse para efectos financieros. Es decir, no necesariamente estén obligados, sin embargo, sí da mayor certeza, por lo que dice, al estar estructurada esta posibilidad, da una estructura y da certeza, genera certeza y confianza para quien pueda tomar una decisión sobre el ente auditado, ¿no? Qué interesante. Pero, por ejemplo, en materia fiscal,
¿Ahí qué pasa? Sí, yo no diría que hay una diferencia sustancial entre una auditoría financiera y una auditoría fiscal. La principal diferencia es que presentas un informe al SAT, ¿no? En el caso de la auditoría fiscal, ya sea porque el contribuyente está obligado, que es cuando rebasa ciertos ingresos, que si mal no recuerdo son como 1.700, 1.800 millones. En el ejercicio fiscal. En el ejercicio fiscal anterior. Claro. Y hay contribuyentes que también pueden optar por presentar el dictamen fiscal también cuando rebasan ciertos ingresos, cuando la cantidad de su activo llega a cierto valor o cuando tienen más de 300 trabajadores, que son los que pueden presentar el dictamen fiscal. Bueno. Pero como ya lo mencionaba, de las características del auditor y la metodología con la que se lleva a cabo la auditoría es exactamente la misma. ¿Ah, sí? Porque, okay. Sí, porque para hacer una auditoría para efectos fiscales también pues tienes que apoyarte en las normas internacionales de auditoría. Entonces realmente la única diferencia que yo podría decir es que presentas tu informe al SAT, ¿no? Eso es lo que es, y bueno, pero a ver, sáquenme de una duda ahí, gracias por esa diferencia que haces, pero a ver, Rafa, el auditor para efectos fiscales no necesitaría estar inscrito en el SAT. Sí, de hecho, aquí sumando un poco lo que comentaba Ale y Lili, pues realmente el tema, cuando yo estudiaba, pues no teníamos normas generales de auditoría, teníamos las normas de auditoría generalmente aceptadas, que era algo antes de que los pudiéramos homogeneizar a nivel internacional. Esta parte creo que es importante mencionar. Nosotros hacemos las auditorías con base a normas internacionales, que eso nos está permitiendo a nosotros estar homogenizados a nivel internacional. Muy diferente a nuestro marco conceptual el cual auditamos. Nuestro marco conceptual en México auditamos de otra financiera con base a las normas de información financiera mexicanas, que en base a las NIF. Si la empresa tuviera otro marco conceptual como normas internacionales o US GAAP, pues también nos permite auditar. Pero sumando a las principales características que tiene el auditor, una de las que a mí me quedó muy grabada esta parte era cuidado y diligencia profesional. Cuidado y diligencia profesional. Esa parte, porque dividían en ese tiempo las normas a las partes personales del auditor. Entonces ahí era donde tú realmente pues veías qué características tenía que tener el auditor. Y en esta parte pues era importante hacerlo. Como bien comenta, la certificación que da el instituto, la certificación es la única que está avalada por el IFAC. Entonces creo que esto es importante mencionar. La certificación que da el Instituto Mexicano de Contadores Públicos viene avalada por el IFAC. Por ende, nosotros pues tenemos la firma que tenemos como tal los certificados, podemos emitir dictámenes financieros con validez en otras partes del mundo. Fiscales no, pero partes financieras sí, porque en teoría, no en teoría, tenemos la capacidad profesional que nos avala la certificación, muy diferente a las otras certificaciones que existen a nivel nacional. O sea, por ejemplo, quiero entender este punto. Déjenme hacer una corrección. Digo, al final del día, cuando estamos transmitiendo en vivo, siempre hay unos detalles técnicos. El micro que está ahí es el que capta mejor el audio, ¿vale? Para ti. Entonces, porque de repente ya me dijeron, hey, no se está escuchando. Okay. Pero entonces quiero suponer que con esto que dice Rafa, al existir esta convencionalidad, porque lo estoy tratando de entender así, que México está sumado a una convencionalidad donde el derecho internacional o las normas de información internacionales permiten crear un producto que va a ser leído en cualquier marco que siga esta misma estructura, que tenga ¿es así? ¿Es correcto? Bueno, un poco, no hay que confundirte. Tenemos normas internacionales de auditoría, que es en las que basamos el trabajo de auditor. O sea, estas normas lo que hacen es regular la forma en que nosotros vamos a revisar las cifras. Y el objetivo de las normas de auditoría es que podamos emitir una opinión respecto si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de una empresa de acuerdo a un marco contable. Y el marco contable, ese sí es el que comentabas, existe las normas de información financiera mexicanas que utilizan la mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y hay normas internacionales de información financiera a las que están obligados las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces hay marcos regulatorios financieros contables diferentes. Existen las NIF, las normas internacionales,
Existen algunos gaps de acuerdo a los países. Por ejemplo, en Estados Unidos existen los US GAAP, que aún no se han apegado a las normas internacionales, pero eso es marco financiero. De acuerdo. En cuanto a auditoría, solo existen las normas internacionales de auditoría Bien, actualmente, y son a las que nos apegamos nosotros como auditores. A ustedes, para que puedan, lo que decían hace rato Lili, Rafa, Ale, decían, oye, pero hay que hacer un examen Ceneval, hay que certificarse. Cuéntame un poco, Lili, ese proceso, cómo funciona, qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ponerlo en lo que es. Mayormente los jóvenes, cuando estudian la carrera, la licenciatura, pues no alcanzan a ver hacia dónde van, ¿no? Siempre esto a todos nos pasó, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudié la licenciatura en Derecho, y decía, ¿a qué me dedico? ¿Familiar? ¿A divorciar gente? A lo mercantil, a andar cobrando pagarés y todo este rollo. Y bueno, ya me especialicé con el tiempo a la parte fiscal y ahora corporativa fiscal. Pero bueno, eso ya es después de 20 años de ejercicio profesional. Pero ¿cómo le hace un joven? A ver, explícale a un joven qué es lo que tendría que hacer para que pueda lograr esto que dice Ale, porque me da la impresión de que cobran bien. Eso quisiera. Eso esperamos. Bueno, ¿qué tiene que hacer un joven? Pues primero acercarse al colegio, afiliarse al colegio de contadores. De hecho, tenemos una sección de jóvenes IMSP que desde que están en la universidad ya pueden acercarse al colegio para inscribirse o participar ahí con los jóvenes IMSPs. Después, la verdad es que ya no recuerdo, pero cuando yo me afilié al colegio, tenías que tener al menos 2 años ahí en el colegio para poder ser candidato a hacer el examen. De acuerdo, no es que llegues recién egresado, pago mi colegio mi mensualidad. Y ya puedo hacer el examen, ¿no? Aplicas para el examen de certificación, que actualmente ya son como 2 o 3 al año en diferentes ciudades, dependiendo cuántos colegas interesados tengan. Ya tiene rato que no lo hacemos aquí en Querétaro, pues para que más se animen y se pueda hacer aquí en Querétaro. Entonces, bueno, hacen su examen, como dice Ale, es un examen Ceneval. Una vez que obtienen su registro, su certificación, entonces sí ya pueden ir a la Secretaría de Hacienda y solicitar ser un contador público inscrito, lo que les va a dar la autorización para poder emitir dictámenes con validez fiscal. Bien, Ajá. Ok, y ese es como un segundo momento, quiero entenderlo, es decir, sí, que es un segundo momento. Primero es obtener la certificación, que en este caso es la certificación general, porque tenemos certificaciones generales y certificación por disciplina. Para poder auditar para efectos fiscales, lo que tienes que tener es la certificación general. Ok. Ajá, que es el examen. Es decir, Ceneval ya te avaló, ahora ya te vas a especializar. Ahora vas a que te avale la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entregas todos tus documentos y Hacienda te dice, sí, aquí está tu número de registro, y con eso ya puedes tú firmar los dictámenes de tipo fiscal. Y por ejemplo, ya que estás en la parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, o Servicio de Administración Tributaria, ya que estás inscrito, ¿qué sucede? O sea, ¿qué auditas impuestos y ya son válidos? Es decir, ¿le da mayor validez para auditar, insisto, de tipo fiscal. Para poder mantener ese registro, igual para poder mantener la certificación, tienes que cumplir con la norma de desarrollo profesional continuo. ¿Qué quiere decir? Que cada año, como ya decía Ale, hay que estar presentando tu manifestación de que acreditaste ciertas horas de capacitación, ¿no? Por eso los famosos puntos. Por los famosos puntos, que para efectos de los contadores públicos certificados generales, pues son 65 puntos. Al año. Eso se traduce en horas de capacitación. En horas de capacitación, exactamente. Entonces, con eso puedes ir refrendando tu certificación, porque hay que estarla refrendando. O sea, no es como que ya te la dieron y ya se quedó eternamente ahí. eres. No, tienes que estar refrendando tu certificación mediante la capacitación, y de igual manera tienes que estarle informando al SAT que estás en capacitación continua, ¿no? Igual le presentas tu informe, tu manifestación, tienes que ir a entregarle al SAT tu copia de tu manifestación para que él sepa que sí te está capacitando. De hecho, eso es bien importante, porque esto te garantiza que los contadores públicos certificados y contadores públicos inscritos están completamente actualizados en los cambios fiscales, en los cambios financieros, porque así como existen cambios fiscales, existen cambios financieros en cuanto a los marcos, comentaba Ale, los marcos regulatorios, marcos conceptuales en los que llevan una contabilidad las compañías. Entonces te garantiza que tu contador o tu auditor van a estar completamente actualizados en estos cambios.
De acuerdo, entonces tenemos que entender que la práctica del auditor es en un principio un permiso que te da el Estado a través de este examen de Ceneval, te autoriza el ejercicio como auditor, te concede auditor, y en un segundo momento viene esta parte que dice Lili, donde dice, bueno, ¿quieres auditar impuestos? Pues si vas a auditar impuestos, necesito que estés inscrito en esta plataforma y me acredites que constantemente te has estado preparando durante un año, o sea, y manifiéstamelo, y aparte infórmame que tienes cursos, que tienes todo este rollo. Ok. Pero eso es por lo que respecta, y quiero entender al tema de impuestos y la parte financiera que decías, Ale. Pero ¿y si de repente yo he escuchado que auditan inclusive temas de seguridad social? O sea, ¿eso es lo mismo? ¿Es la misma base? ¿De ahí partes de la general y luego migras muy similar a lo que pasó con SAT? ¿O es otro tema? Adelante, Lili, si quieres. Sí, también es otro registro, también Okay. igual como necesitas un registro para firmar los dictámenes del SAT, también necesitas un registro para los dictámenes del Seguridad Social y del Infonavit. Igual Okay. creo que hasta ahorita ya no es requisito la certificación general para obtener los registros de IMSS y de Infonavit por el momento, pero ya lo va a hacer. De Infonavit sí te piden que seas contador público certificado. Okay. Es que hay que recordar que del Infonavit este año surgieron cambios en la ley del Infonavit, hicieron reformas y precisamente los registros se pusieron más estrictos que el de Seguridad Social. Porque Seguridad Social, si bien cualquier contador público titulado que demuestre que tiene experiencia suficiente, puede dictaminar para efectos del Seguro Social. Para efectos del Infonavit, a partir de este año y tenga registro, solamente es que esté certificado. Ok, solo con que esté certificado, y no es como con el SAT o la Secretaría de Crédito Público, o te inscribes en una Es que ellos plataforma. ellos ya son ahora una nueva base y te dan un nuevo registro. O sea, por ejemplo, ellas, Gigi y Ale, pues tienen un registro del Infonavit, un registro del INS, un registro del SAT y pues un número certificado para auditorías financieras. Entonces, Okay. un auditor generalmente tiene pues a lo mejor de 3 a 4 registros, ¿no? INS, Infonavit, el general y el del SAT. Excelente. Y por ejemplo, Ale, tú actualmente ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu experiencia en este Auditor. rubro? Yo sí soy auditor. Sí, me dedico pues, tengo una firma que brindamos servicios de consultoría y auditoría financiera y fiscal. No audito para efectos del IMSS, por el momento no es un área que No deja. sea mi expertise, ¿no? Sí, claro Gobierno, que sí. hay gobierno. Y audito ahora para fines gubernamentales también. En el tema gubernamental también tienes que estar certificado. Okay. Y ahora en Querétaro, bueno, como el tema de gobierno tiene que ver con el estado, cada estado pues tiene sus propios requisitos, ¿no? En el caso de Querétaro, este año nos están pidiendo, además de la certificación general, una certificación por disciplinas, y la certificación por disciplinas en contabilidad y auditoría A ver, pausa. Eso está padre, ya me interesó más, ¿no? O sea, si yo pensé que los chavos recién egresados nada más iban a ser asistentes, pues no. No. O sea, tienen un cúmulo de posibilidades. A ver, fíjate, Sí, estoy tratando de armar la idea de qué padre está este sector de la contabilidad, esta área de la contabilidad, porque entonces tienes ciertas áreas de oportunidad. Primero, tu examen general. Después te registras en el SAT. O sea, después te puedes ir al IMSS, Infonavit, pero surprise, Gubernamental. pues, ¿qué onda? Pues también los gobiernos necesitamos que nos auditen. Y déjenme hablarles un poco de mi experiencia. De hecho, alguien me está escribiendo ahorita. Alberto, ¿estás viendo esto? No digo tu nombre. El amigo, contratos federales, recursos federales, y entonces Auditoría Superior de la Federación llega y hace su chamba. Entonces, en mi experiencia defendiendo contra Auditoría Superior de la Federación, muchos de los criterios del auditor que pertenece a una rama de la Auditoría Superior de la Federación, que ya sea financieros o sea tienen varias áreas ahí, él, desde su punto de vista, ciertos pagos, ciertos procedimientos estuvieron indebidos y por lo tanto observa el pago efectuado. Ellos así funcionan. Llega ese auditor y dice, ay, está mal practicada la auditoría, el pago del terraplén, que es un procedimiento en obra pública, y te lo cuestiona, y va para atrás el pago que le hicieron a la empresa y responsabilizan al servidor público. ¡Wow!
me llamó mucho la atención que de repente haces este comentario y dices, oye, ojo, hay auditoría gubernamental. Correcto. Me gustaría saber, para efectos del público que nos ve, ¿a qué se refiere esta parte? ¿Puedes lograr auditar este tipo de contratos o estamos otra? No. Okay. Estamos en otra área. Excelente. Esto le corresponde a la ESFE, o sea, el gobierno como entidad tiene su propio organismo de fiscalización. Pero digamos que nosotros somos como subcontratados por la ESFE para ayudarles a auditar la cuenta pública, que es, en resumen es una auditoría financiera, pero hablábamos hace rato de los marcos contables. Entonces, el marco contable de gobierno es diferente a la contabilidad de las empresas públicas, ¿no? Existe un manual de contabilidad gubernamental que tiene sus propias reglas, su propia forma de evaluar activos, evaluar pasivos. Es diferente a las normas de información financiera. Entonces, para ser un auditor de gobierno, para auditar la cuenta pública, que la cuenta pública no son otra cosa que sus estados financieros, que son extensos, no son los 4 estados financieros básicos que conocemos solamente, sino... Recuérdanos cuáles son para los que no sabemos. Los 4 estados financieros básicos son el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Esos son los que tienen las empresas en general. El básico, como dices, muy bien. Ahora, para efectos de contabilidad gubernamental, existen además de estos 4 estados financieros básicos, otros estados financieros que tienen que ver con integraciones de las cuentas, ¿no? Y los momentos. Exactamente. Y existe una contabilidad financiera, una presupuestal y otra programática. Entonces son cada uno de esos tipos de contabilización tiene sus propios estados financieros. Entonces, en resumen, no recuerdo ahorita el número, pero son casi 50 estados financieros los que presenta la cuenta pública. Esos son los que auditamos nosotros. Y para poder hacer una auditoría gubernamental, bueno, pues tienes que tener conocimiento del marco financiero. Pero decías que hay inclusive unas áreas, ¿no? Certificación en ciertas... Hay una certificación por disciplinas que otorga el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que tiene que ver con este conocimiento del marco financiero. ¿Uno cuál sería? Esa certificación de... ¿Te refieres a las de disciplinas? No, a las de gobierno. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería? Que cumplas, ¿qué tipo de certificación te da el Instituto Mexicano? Esa certificación por disciplinas en auditoría y contabilidad, y auditoría gubernamental. Así se llama. Okay. Sí, o sea, volviendo a la pregunta, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos otorga una certificación general, que esa es la que te da el reconocimiento como contador público certificado. De acuerdo. Esa es general. Y tienes abarca todas las disciplinas. Abarca todas las disciplinas. Sí, tienes conocimiento, o sea, están cuestionando tus conocimientos en auditoría, en contabilidad, en fiscal, en derecho, en costos y en finanzas. Esas son las áreas. Esa es la generalidad, ahí está. Y existen certificaciones por disciplinas en finanzas, en fiscal, en PLD ahora, y en gubernamental. Exacto. Pero hace rato dijiste, es que me llamó la atención porque dijiste que de repente las entidades quieren que estés como certificado en ciertas áreas, ¿no? O en ciertas disciplinas. A eso, volviendo al punto, cuando una entidad paraestatal o el Estado quiere auditarse, el organismo que lo audita es la ESFE. Ese es su organismo de fiscalización. Pero la ESFE tiene la facultad de contratar auditores externos para que lo ayuden a auditar esa cuenta pública. De acuerdo. Entonces auditamos con base en esta certificación general y en esta certificación por disciplinas. Tenemos conocimiento de su marco contable, que es su manual de contabilidad gubernamental, y entonces lo que hacemos es verificar que la cuenta pública esté apegada a ese marco contable. Eso es lo que hacemos como auditores en el sector gubernamental. Algo bien importante, el instituto es el único organismo que tiene un asiento garantizado en la parte del Consejo de Armonización Contable. Este Consejo de Armonización Contable es el que rige la parte gubernamental a nivel nacional. El emisor de normas. Y entonces, ahí importante porque en todos los estados, los colegios que representan a ese estado, tenemos garantizado un asiento en la armonización contable del estado. Por ejemplo, en este año, pues yo soy el que está participando en estos consejos de armonización contable gubernamental aquí en el estado de Querétaro como presidente. También importante, en la parte gubernamental, es interesante porque aquí en Querétaro no están obligados los municipios a dictaminarse.
En otros estados, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, todos los municipios están obligados a dictaminarse externamente. Entonces, ese también es un nicho de mercado muy interesante para nosotros como gremio. Pues realmente, bueno, yo tengo auditorías de municipios en Veracruz y Jalisco. Okay. Entonces, eso es algo también interesante, el auditar en la parte gubernamental. Aquí en Querétaro no se ha reformado la obligatoriedad para los municipios. Pues hay que presionar, ¿no? De hecho, es la propuesta legislativa. En otro estado, por ejemplo, también están obligados a dictaminarse el 3% sobre nómina. Las contribuciones estatales. Entonces existen dictámenes, que eso también alienta a que los contadores estén certificados. Y aquí... Sí, ¿para qué quieres un certificado si no hay chamba, no? Aquí a sumar lo que decía Ale, en la certificación de contabilidad y auditoría gubernamental, en el Estado, pues precisamente en el colegio solamente tenemos 8 profesionistas certificados en contabilidad y auditoría gubernamental. Entre ellos Ale. Entre ellos Ale. Y Rafa también. Y Rafa. Yo también tengo, Sí. tengo la certificación. El 30% en la mesa. Sí. Entonces, esto es interesante porque precisamente, pues como bien comentaban, al formarte de la parte financiera vas pues, con estas particularidades para poder meter también en la parte gubernamental, que es muy diferente, o sea, eso decirte que es muy diferente el marco, y sin embargo, pues aquí también cabe mencionar que en Querétaro, pues es muy importante la práctica que se hace. Es muy diferente a otros estados. La cuenta pública se entrega, los que participamos en la auditoría lo estamos entregando en enero. Ya empezamos por ahí de septiembre-octubre empezamos, y en enero ya estamos entregando las auditorías gubernamentales. O sea, realmente ¿Hasta cuándo tienen? ¿Hay un plazo para poderlas presentar? Sí, actualmente en Querétaro el 19 de enero es el plazo que en está enero dando tienes para que cerrar el ejercicio cerrar anterior. y emitir tus estados Sí, financieros. Gubernamental, claro, Sí, claro. gubernamental. Uy, qué interesante, digo, me figura que es un área muy dinámica, por lo que precisamente estás obligado como entidad. Luego tienes un manual, después tienes una certificación general, aprendes a descifrar ese manual, vas a las operaciones. Vaya, es una dinámica bastante amplia, ¿no? Y me imagino que los organismos se auditan están obligados a auditarse por área, ¿no? Y sobre todo descentralizados aquí en la parte del Estado, ¿no? Y sin embargo, bueno, también importante, retomando la tema de la auditoría financiera, pues la auditoría financiera ahí, Lili, pues con clientes extranjeros a veces nos hacen entregar igual en enero, ¿no? En enero, febrero. Que ahorita vamos contigo porque tú auditas otro tipo tienes otra práctica. Sí, yo no soy especialista en gubernamental. A ver, cuéntanos un poco dame la oportunidad nada más de cerrar esta parte. Entonces, Ale, con tu experiencia te permite darle certeza, por lo menos en apoyo a esta institución que fiscaliza a las entidades del gobierno de Querétaro, esta práctica. Y si quisieras ir a ejercer esta praxis en otro estado, ¿también podrías? Podría hacerlo, sí. Pero digamos que por el momento no lo he hecho. También audito para efectos financieros otro tipo de empresas. También auditamos empresas del sector financiero, del sector regulado. Pero por ahora solo he participado en Querétaro, pero no hay una limitación para no ir a otro estado a participar en la Mira, qué agradable, qué padre. Nada más, un poco la desventaja de auditar a gobierno es que tienes que ser invitado. Bueno, tienes que entrar en un padrón de proveedores del Estado y esperar a que te inviten a licitar, porque al final, pues, se vuelve un proceso de licitación. Es un proceso, exactamente. Tal cual hacen propuestas técnicas, económicas, todo. Okay. Y de hecho, allí sumando de lo que me comentabas, si había limitante de participar en otros estados, definitivamente no. De hecho, aquí el gobierno del estado de Querétaro tiene pues bastante en su padrón de proveedores de servicios de auditoría a la cuenta pública, pues tiene, ¿qué será? Prácticamente el 80-90%. 19 estados participan aquí en Querétaro. O sea, vienen otros estados de la República a participar. Porque pues sí, nada más tenemos 8. Justo lo que mencionaba Rafa, no hay contadores públicos certificados en la disciplina y entonces no le están apostando a ese mercado, digamos. Porque además, pues sí requiere otra preparación, ¿no? O sea, en la formación, digamos, de la universidad, nosotros conocemos este marco financiero de normas de información financiera. Y realmente pocas
escuelas, pocas Se universidades especializan. en contabilidad. ¿En Querétaro gubernamental. tenemos alguna universidad especializada en este tipo de Fíjate que contabilidad gubernamental? todavía no. No. Sin embargo, en la UAC, aquí haciendo mención precisamente que el día martes fue informe del nuevo director de la Facultad de Contaduría, el doctor Omar Bautista, ya también anunció que vamos a tener el primer diplomado en contabilidad auditoría gubernamental con opción a titulación. Eso es importante, Claro. porque él viene del área técnica del conocimiento, él fue siempre maestro, entonces está viendo qué reformas tienen que hacer los planes de estudio, que yo estoy participando.
nos va a tirar las transmisiones cuando lo hagamos. ¿Sí? ¿No sabes si la pagamos? ¿No se paga? No, pues por eso nos sacó. Pues eso nos sacó. Porque sí han hecho transmisiones en vivo. Sí, pero sí, a lo mejor... a lo mejor no, muy cortitas. No, claro, exacto, entonces... Sí, no pasa nada, ¿sí? Excelente, muy bien. Bueno, ya es una cuestión técnica, señores, pasa en vivo y aparte se siente padre porque genera emociones y sacas de todo lo que quieras de hasta cómo se llaman estas bacterias nuevas que están, la fabioca o no sé cómo se llama. Pero bueno, ya regresamos, recuperamos el audio, recuperamos video, seguimos con el tema. A ver, Lili nos estaba poniendo en contexto en su expertise respecto del tema de auditar en la parte financiera a algún sector. Esto es interesante porque por lo que yo entiendo, tú generas un plan de trabajo para la auditoría. Sí. Eso es alto liderazgo. Sí, porque dijiste algo interesante, voy a medir tiempos de entrega. Caray, para tiempos de entrega ni los de Uber Eats, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poco más, retomemos esa parte. ¿Qué sucede? ¿Cómo te funciona? Llegas a la empresa, haces una evaluación. Sí, haces un estudio y evaluación del control interno de la empresa para pues determinar qué pruebas vas a aplicar, los tiempos y todo eso. Es una planeación del trabajo, haces una evaluación de riesgos, programas a tu equipo de trabajo, haces la ejecución del trabajo, cuidas toda la parte de la documentación de la normatividad y pues finalmente haces el cierre, ¿no? Y todo esto pues lo planeas dependiendo también los tiempos que te pide la compañía, ¿no? Okay. Porque hay, como te decía, hay empresas que requieren cierres en febrero o que requieren cierres con por la los en declaración junio, anual. ¿no? Porque son americanas y todo este rollo. Bueno, Pero depende ejercicios de los fiscales. ejercicios fiscales que tengan en donde está el corporativo, ¿no? Sí, porque sí, también me ha tocado algunas que cierran en septiembre o en octubre, ¿no? Sí, claro. Para efectos de reporte nada más. Claro. Porque para efectos aquí de la auditoría, pues será todo el ejercicio y el reporte al SAT, pues es por el ejercicio fiscal, ¿no? Ok, Ajá. y por ejemplo, llega tu equipo, desarrollas el servicio, ¿qué analizas en la práctica? O sea, ¿qué estás analizando de la empresa? ¿Le pides la contabilidad? ¿Ves rubro por rubro? ¿O tienes alguna práctica aleatoria donde agarras y dices, a ver, vamos a ver? Sí, tienes pruebas de cumplimiento, pruebas documentales, pero pues digo, depende del sector, depende de la empresa, depende de los controles, Okay. o sea, Claro. si hay pruebas Selectivas, o ok, eso es a lo pruebas que que te- tienes que hacer sí o sí, confirmaciones, Ciertos sí, procedimientos ciertos obligatorios. procedimientos obligatorios, pero me llama la atención, a ver, porque veo a Ale que quiere entrarle ahí, quiere entrarle con el tema. Lo que platicábamos anteriormente del marco que tenemos que utilizar como auditores, existe esta metodología en normas internacionales de auditoría. Las normas van definidas, tienen, digamos, una Serie. división Ajá. de planeación, efectivamente un conocimiento del cliente, una planeación, una ejecución Claro, del trabajo y claro. un informe, ¿no? Entonces, en esas secciones tenemos una metodología para revisar cada una de ellas. Ya. Y lo que mencionaba Lili es, primero pues tienes que conocer a tu cliente, ¿no? La auditoría no empieza cuando llegas a la empresa, la auditoría empieza desde que te cotizan la auditoría y tienes que evaluar el riesgo de aceptar el cliente, porque también como auditor pues conlleva un riesgo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasó? Lo que hacemos al emitir una opinión sobre la situación financiera de una empresa es dar fe, ¿no? No somos igual que un notario, pero tenemos la suerte de Atestiguas, eso. básicamente. Correctamente, Estamos atestiguas. dando fe de que la situación financiera es correcta, ¿no? Que bajo el marco regulatorio los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera. Claro. Y este tema es importante de decir porque la razonabilidad tiene que ver con que la auditoría no se realiza al 100%. Digo, si hablamos de la evolución de las auditorías, a inicios de cuando empezaron las primeras auditorías, pues sí era una revisión de todo, ¿no? O sea, claro. queremos saber que todo está bien. Claro. Pero la auditoría va evolucionando por esto que comentaba Lili, hay que considerar costos, hay que considerar tiempos, hay que planear. No puedes revisar un año un ejercicio en una semana, 2 semanas. ¿no?
Ahora, las auditorías antes se realizaban al cierre, a posteriori, y entonces tenían esta naturaleza de detección y de decir lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, pero pues ya no te daba un valor agregado. Ahora nuestras auditorías pueden realizarse dentro del ejercicio. Podemos hacer revisiones preliminares que van a ayudar al usuario de la información, al accionista que te está contratando, a mejorar, a identificar áreas de riesgo, a identificar desviaciones, incorrecciones, errores materiales. Y poderlos corregir antes de cerrar, ¿no? Claro, pero esto tiene que ver entonces con una situación de la toma de decisiones. Claro. O sea, tú le estás generando la evidencia. Antes de llegar a la certeza le generas la evidencia al usuario y corrige, ¿no? O sea, a lo mejor, que eso quiero entender. Que de repente, oye, es intermedia la auditoría, vamos a hacer un precierre, vamos a analizar, no sé cómo lo llamen ustedes. Preliminar. Pero como es tanta la información, entonces yo no te puedo revisar lo que se hacía al principio que dice Ale, ¿no? Entonces me vuelvo selectivo. Sí, claro. Me vuelvo selectivo y tengo un criterio selectivo. Fíjate, ahí viene la entrada de lo que decía Ale, y precisamente ahorita vamos a abundar en eso un poquito. Que hay una palabra clave cuando damos una opinión de estados financieros, que decimos presentan razonablemente la situación, los resultados, los flujos, ¿no? Pero, sin embargo, esta parte, y aquí algo que suma también el mismo instituto, ¿no? Tenemos nosotros, y eso es algo que a mí me puso, en lo personal me puso muy contento cuando surgió, que fue el control de calidad de la parte del instituto. Se vincula porque déjame decirte que actualmente el tema de auditoría, y ahorita que nos dé su experiencia Lili y Ale, pues ha surgido mucho, que ha existido muchos fraudes, muchos vetos de las famosas Big Four en varios países. Sí, claro. Ahorita están vetadas, ¿no? Hablamos de cualquiera de ellas, de las 4, pues han tenido situaciones de calidad. Y ellos que tienen un aparato robusto de su control y medición de riesgos. Algo que comentaba aquí Ale, aceptación y continuidad del cliente. Es un proceso que se debe de cumplir porque está marcado en las normas. Lamentablemente, muchos a veces, porque la estructura de los despachos son chicos, no se llega a hacer toda esa parte de aceptación del cliente. No, bueno, no aceptas cliente, no tienes cliente. Es correcto, pero ven lo que ha pasado con las Big Four. Hay países en los que están vetados, ¿no? Cualquiera de ellas tienen problemas de control de calidad y le han apostado una barbaridad a tener las mejores prácticas de su control. De hecho, una firma muy grande en México se redujo considerablemente por su control de calidad, porque nosotros, la auditoría ha evolucionado a evaluación de riesgos. Nosotros evaluamos completamente ya los riesgos. Por eso nosotros pues tenemos a veces la capacidad de decir, oye, una auditoría la hacemos en 2-3 semanas de una compañía grande, porque también estamos apoyando mucho de las famosas pruebas automáticas de auditoría. De esas pruebas automáticas de auditoría ya hacemos procesos de evaluación automáticos. Y toda esta parte de la tecnología va muy de la mano. ¿Pero qué es eso? O sea, no creo que le digas al ChatGPT, a ver, ChatGPT, por favor, hazme una previa de este, ¿no? ¿O sí? No, bueno. Y salieron como diciendo sí. Está hablando más del uso de herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, no que la inteligencia artificial audite. No, y es que mira, algo importantísimo ahorita que lo de aquí Ale y Lili. Yo creo que la base principal de una compañía para que podamos emitir un buen estado financiero es el conocimiento del cliente y la evaluación de su control interno. Si tiene control interno, nuestras pruebas, las famosas pruebas sustantivas, bajan considerablemente. No sé si ahorita Ale o Lili nos puede explicar un poquito de lo que nosotros reconocemos como el riesgo combinado de auditoría. A ver, ¿qué es eso, Lili? Está interesante. No es examen, ¿eh? Pero es importante porque... Sí, claro, se escucha muy interesante. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué viene siendo ese famoso riesgo combinado de auditoría? Pues es el riesgo de que bueno, dice, si tienes ya una suma de varios errores, que entonces sí el riesgo se vuelve más grande, ¿no? Más importante. Así es. Y ahorita me acordé antes de que se me vaya lo que comentaba Rafa de control de calidad. Tenemos también una norma que se llama norma de gestión de la calidad. Ya existía una norma de control de calidad a la que todos los que emitimos una opinión de auditoría debemos cumplir, y esta norma ha evolucionado. Ahora se llama Norma Internacional de Gestión de la Calidad.
en la cual también nos exige, o sea, como tiene varios componentes entre los que mencionaba Rafa, de la aceptación y continuidad del cliente, en la de que desde antes que tú contrates debes evaluar si puedes aceptar o no ese trabajo, no solo por el riesgo que puedo te aceptar implica el es cliente, que lo voy a sino hacer, ¿no? saber que tú tienes la capacidad profesional de prestarle el servicio al cliente. A ver, O sea, se me es de ocurre las que si yo cosas llego, que tienes que pero a ver, evaluar. se me ocurre esta parte porque ya lo escuché 2 veces, entonces, a ver, el hecho de que de repente tenga un cliente y pueda tener un riesgo, yo a eso quiero ser muy preciso, o sea, un riesgo para mí o para él, o sea, porque yo puedo llegar y revelar lo que yo vi, o sea, y eso ya no es problema mío. O sea, si yo tengo es que lo que estoy entendiendo, o sea, yo hablando como abogado, digo, bueno, yo ya analicé la información, veo que tú en esta área representaste riesgos constantes y esto compromete la operación y me da la impresión de que tu error está aquí. Se lo pongo. Mira, yo creo que ¿Es así o no? Más o menos, pero hay algo que ahorita a lo mejor que lo puedan sumar ellas, pero hay algo que dice, oye, a ver, tú tienes que tener cierta independencia mental. Y entonces, por ejemplo, si tu cliente va a representar, en esta teoría, creo que arriba del 50% de tus ingresos anuales, pues no lo podrías tú tomar como cliente. Porque Ya. pierdes Porque es la independencia. Claro. Ajá. Entonces, Sí, Ok. entonces algo eso que- es parte de la Ok. evaluación. Yo De la evaluación. cuando yo estaba de gerente en una Big Four, algo que no se cumplió en esa compañía fue que nosotros éramos auditor de un banco y teníamos su principio y un cliente que llegó a la auditoría dejó un barco como en garantía. Yo pensé que uno abandonado te iba a decir, ya sé cuál es. Dejó un barco en garantía de ese crédito. Entonces, pues al último ya no existía esa independencia de la firma. Y de hecho fue multada la firma, fue multada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores considerablemente en ese año, ¿no? Entonces es parte de lo que decíamos de independencia mental, no sé. Claro. Sí, pero un poco lo que preguntaba Fernando es respecto de si esta evaluación del cliente que hacemos o esta evaluación del riesgo tiene que ver con el riesgo que tiene el cliente o el Como riesgo que decirse representa. operaciones Ajá, exacto. ilícitas. Exacto, o sea, no lo quise decir así, pero bueno. necesariamente. Pero un Ajá, poco sí, un o sea, poco porque sí, tienes que pero hacer no. como historial de antecedentes del cliente y ver qué tan impactante puede ser tu opinión respecto del público al que va dirigido. Porque sí tienes que considerar si la empresa que estás auditando es políticamente expuesta, por ejemplo, Claro, sí, por supuesto. si tiene temas de antilavado, cómo ha sido la relación con otros auditores antes de ti, por qué sus auditores lo están dejando, ¿no? O sea, a veces esta función de auditor tiene que ser, como menciona Rafa, totalmente independiente, Sí. porque vamos a dar una opinión sobre lo que ellos realizan. Ok. Pero tenemos que tener esta independencia y este conocimiento y esta expertise o esta especialización en los conocimientos de ese sector específico. Claro. Porque también, si yo evalúo, el cliente es bueno, no tiene problemas, no está políticamente expuesto, no ha presentado, pero yo no conozco el sector, porque a lo mejor Sí, no tengo tengo que la estar capacidad pidiendo Va contra tu ética, ¿no? que lo Exactamente. audite es el sector hidrocarburos. Y tú, Tiene wow. regulaciones especiales, porque Sí. además yo voy a emitir una opinión financiera, pero tengo que cuidar todos los aspectos regulatorios, porque también el cumplimiento fiscal, el cumplimiento con otras disposiciones Claro. legales, hablabas hace rato de las actas de asamblea, etcétera. Todo ese cumplimiento conlleva a la situación financiera. Los estados financieros reflejan todo, ¿no? Entonces, si yo no estoy teniendo un cumplimiento fiscal o un cumplimiento legal, mis activos no van a estar correctamente evaluados, mis pasivos no van a presentar las obligaciones que realmente tengo. Así es. Entonces, sí, lo que hablábamos al principio, lo financiero va totalmente ligado a lo fiscal y lo fiscal totalmente ligado a lo financiero. Y cuando auditamos financieramente tenemos que hacer conocimiento del cliente, aceptación del cliente basados en las dos cosas. Evaluar al cliente como Evaluación tal del cliente. y evaluarme a mí si soy capaz de generar una opinión. Es ética básicamente esa parte, ¿no? Sí, Eso es- lo decíamos al principio. Claro. Digamos, como mi normatividad como auditor parte del código de ética del IFAC. Claro. Y luego ya de ahí vienen las normas internacionales de auditoría. Pero este código de ética dice que debo ser independiente, dice que debo ser objetivo, dice que debo tener este conocimiento y la diligencia capacidad profesional, decías hace Ajá, rato. ajá. Todo esto tiene que ser parte de las características personales del auditor. Correcto. Entonces,
toda la metodología que estábamos hablando anteriormente está dividida en esta parte de planeación, y esa parte de planeación parte de este conocimiento del cliente, y ya ahora sí nos metemos a las tripas de la empresa, a conocer su control interno, porque es importante saber que la situación financiera o los estados financieros que vas a opinar o que vas a auditar, pues vienen de una fuente, y si esa fuente no está respaldada por un control interno fuerte, pues entonces esa información financiera probablemente no sea correcta. No sea correcta, no sea yo voy a dar una opinión sobre una información financiera que no tiene un control interno que la soporte. Porque además, bueno, nuestra opinión tiene que ir soportada por una evidencia de auditoría, y esa evidencia va a ir basada en nuestros procedimientos de auditoría, que van a partir de estas pruebas, que si el control interno es fuerte, mis pruebas se van a reducir; si mi control interno es débil, pues voy a tener que aumentar mis pruebas. Pero a ver, voy a partir de ahí, Ale, y te preguntaría a ti, Lili, esta parte. A ver, fíjate, ¿qué es esto del control interno fuerte? O sea, ¿hay un criterio, hay una cuestión que le dé forma y que te diga esto es esto está fuerte? Yo creo que aquí por ejemplo, quiero un temita precisamente con Lili y con Ale para que nos den su punto. El control interno lo podemos ver como un GPS. El GPS de la compañía es la ruta a seguir de la compañía. Si no hay un control interno, pues una compañía, yo te podría decir que va ciega. O sea, si no hay o sea, todas las compañías tendrían que tener los famosos KPIs. Acuérdate que lo que no se puede medir no se puede mejorar y no se puede controlar. Yo creo que eso es lo primordial. Pero algo que quería realmente tocar en la mesa es precisamente cuando nosotros, tristemente en México, las auditorías financieras están enfocadas casi más con compañías transnacionales. Bueno, en mi caso, que yo también me dedico a la parte de auditoría financiera y fiscal, la mayoría de mis clientes, o decir el 95% de mis clientes de auditoría, son internacionales. Y no son compañías grandes, son compañías realmente familiares, pero de origen alemán, de origen sueco, realmente japonés o coreano, ¿no? El tema es, pero son compañías familiares, porque ellos sí tienen la cultura y la práctica de poderse auditar financieramente. En México, pues lamentablemente el empresario mexicano no cree en la cultura de la revisión. ¿Qué le cuesta? Bueno, es un costo, pero ojo, pero ahí Lili, no sé cómo ves tú, ¿cuál es tu experiencia? Yo creo que cuesta, ¿no? Coincido, ¿no? O sea, muchas veces el empresario, porque igual muchas son empresas también familiares, ¿no? Que van evolucionando, van creciendo, siempre pues anteponen los intereses económicos, de decir, bueno, pues mejor, si ya no soy obligado, si no tengo que presentar, ¿para qué lo hago, no? Claro. Desconocen los beneficios de todos los que ya nos hablaba Ale, de auditarse, ya sea financiera o fiscalmente, cuando lo pueden hacer, ¿no? Entonces creo que es un poquito de la falta de cultura fiscal en México, ¿no? Pero yo creo que están tocando el punto precisamente al que puede culminar esta charla, en varios puntos. A ver, está genial, está maravilloso el tema, pero a ver, ¿de qué le sirve? Que esa es la pregunta que tendría que transparentarse, no al sector ya me quedó claro, esto es una área de oportunidad para los recién egresados, a través de sus procesos y crecimiento puede ser un área de oportunidad muy interesante, porque auditas financieramente, impuestos y gobierno, ¿no? Y seguridad social y todo este rollo. Órale, va, ahí está, ya estás chambeando. Ya tienes un marco normativo que te permite hacer tu criterio de selección de cliente, de decir que sí, que no, y entras con el cliente. Empiezas a estructurar, empiezas a hacer tus pruebas aleatorias, empiezas a desarrollar el producto que es la auditoría, el resultado. Ahí está la evidencia y todo soportado. Pero ahora me paso al otro sector, al empresario, con una pregunta: ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al empresario si no está obligado a un marco, a cumplir con una disposición normativa que le permite, excepto por esos de los 1.800 millones de pesos, que son son contaditos? ¿De qué le sirve al de a pie? ¿De qué le sirve al pyme? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? O sea, verdaderamente, desde su opinión, desde su óptica, experiencia y cátedra inclusive, ¿de qué le sirve? Y me gustaría primero que nos respondiera Lili, por favor. ¿De qué le sirve? Yo creo que de tener una certeza de que su información financiera pues es confiable, es correcta, que
que está libre de errores. Pues le puede servir también para si quiere entrar a otros procesos de licitaciones, de otras cosas, ¿no? No es lo mismo hablar de una compañía que se encuentra dictaminada financiera o fiscal que de una que no, ¿no? O sea, que tienes ¿cómo lo diría? Pues un aval. Claro, sí, alguien que te acompañó con que alguien ya dio fe de que tus estados financieros te atestiguó. Eso lo estudié. Ajá. Hace rato tus estados financieros pues representan de manera correcta. Pero, pero eso está padrísimo, se escucha bien poético inclusive. Ya sé cómo está mi empresa. Híjole, ¿no? Chihuahua. Perdón. ¿Le permite mejorar? Sí, también. Pero yo voy a preguntar. Nosotros tenemos, o sea, cuando culminamos la auditoría, como parte de las normas es emitir una carta de observaciones al control interno. De los procesos que nosotros vimos que tal vez eran deficientes o que pueden mejorar, pues hacemos nuestras sugerencias. Claro. Entonces ahí están las áreas de oportunidad para mejorar. Para una mejora continua de la empresa. Pero ahora voy a abrir un tema que me gustaría que ustedes me lo ayuden a resolverlo, porque el tema sería: llegó el despacho de Ale, llegó el despacho de Lili, llegó el despacho de Rafa, hicieron un trabajo fenomenal, revelaron cuál es mi situación como empresario, detecté, y ahora voy a tomar decisiones. La pregunta, y esto es más inclusive más de alta dirección, sería: tomo las soluciones para resolver este problema con mi mismo personal, con las mismas actividades que he venido haciendo en todo este tiempo que me llegó a ese resultado, o como diría la teoría atribuida a Albert Einstein, ¿no? O tengo que hacer cosas distintas. Es decir, tengo que cambiar mis políticas, tengo que cambiar mis métodos, tengo que cambiar evidente, y quiero que lo aperturemos ya no como auditores, ahora como asesores, porque yo ya le puse un producto y le dije, ahí está, ese fue tu problema. Entonces yo siendo empresario, yo siendo tomando decisiones, diría: estoy aquí porque hice todo esto, con estas personas, con estos recursos, con esto. Pero si tengo que mejorar esto, mi pregunta es: ¿la mejora se hace con el mismo equipo o podría tomar decisiones este empresario de en alguna ocasión quitar a alguien? ¿Qué opinan en ese tema? Bueno, eso dependerá de las observaciones y de las recomendaciones que hagamos, ¿no? Okay. Y dependerá también de esta evaluación que hicimos del control interno y de la identificación de los riesgos o la identificación de las debilidades de control que hayas realizado. Probablemente no tenga que ver con tu equipo, tenga que ver con la efectividad de los procesos, con una segregación adecuada de funciones, con una supervisión, con un seguimiento. Como decía Rafa, lo que no se mide no se puede mejorar. Ya lo medimos, ahora las mejoras están planteadas en un memorando de recomendaciones, como comentaba Lili, y ya dependerá ahora sí del dueño de la información financiera, del accionista, llámese consejo de administración, claro, quien sea, alta dirección. Dependerá de ellos tomar las acciones. Nuestro trabajo termina en esta evaluación y en estas recomendaciones. Y ya la empresa decidirá efectivamente, dependiendo de esta evaluación, si es el equipo realmente el que no funciona. Sí, claro, porque a mí me da la impresión que precisamente cuando revelas esta información y la expones como administrador o consejo de administración y como va, ¿no? Pues al que le duele, y entonces tenemos dos opciones: o lo mejoramos, a que ya está, o lo quitamos para que llegue alguien con la capacidad, ¿no? Entonces es la decisión de alta dirección. Sí. Es correcto. Eso es lo que ustedes le ponen en la mesa que de hecho hay que tomar en cuenta algo. Muchas compañías, a veces el tema es que pues su estructura es limitada. Y de estructura limitada, pues no puede haber cierta segregación de funciones. Sí. Porque una de las máximas, oye, pues no, el mismo que autoriza no puede, firmar y toda esta parte, ¿no? Entonces, pero pues a veces resulta que la única persona de confianza pues no puede haber esa segregación como tal, ¿no? Entonces también, bueno, pues a veces, o el mismo corporativo asignó tantos recursos a la subsidiaria mexicana. Entonces ellos mismos saben que viven con una cierta limitante de control interno. Entonces, bueno, pues su decisión pues es, y la conocen y lo tienen medido el riesgo de esta parte. Okay. Entonces hay también algo que ya creo que también nada más para concluir, importantísimo, también como nosotros evaluamos la capacidad profesional y pues las competencias técnicas que tiene el personal que realiza la parte contable de la empresa, también a nosotros nos evalúan cuando somos el auditor en México. Y nosotros generalmente hacemos
participamos en las auditorías internacionales, tenemos que emitir un informe y un reporting package, o depende, damos una opinión firmada con nosotros para el auditor corporativo. Y el auditor corporativo sigue siendo externo, y es donde nosotros los evaluamos nuestra capacidad y pues nuestras competencias técnicas para saber si somos podemos llevar a cabo la auditoría en la subsidiaria mexicana o no podemos llevar a cabo la auditoría en la subsidiaria mexicana. Wow, ya me dieron ganas de ser auditor. Ok, pues primer paso, afiliarte al colegio. Primero es el contador, porque ese es un requisito, Primero me ser imagino. contador. Primero ser contador. Bueno, voy a tener que estudiar la contabilidad, Señores, señoritas, qué increíble tema, la verdad que esto da para más, o sea, sin embargo, pues el tiempo pues llegó y hizo lo suyo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar un par de conclusiones, pero ¿qué les parece si estas conclusiones van un poco enfocadas al enrolamiento de estas áreas de oportunidad? Es decir, el auditor sí tiene un área de oportunidad, entonces si estás padeciendo por la contabilidad tradicional, compleméntalo a lo mejor con esto, ¿no? ¿Qué opinión, qué conclusión podrías aportarnos, Lili, luego Ale, en este yo me dedico 100% a la auditoría, es algo que me gusta mucho, me apasiona mucho, entonces pues invitarlos a que se involucren, a que conozcan, es un área de especialidad muy bonita porque pues abarcas todos los aspectos de la empresa, ¿no? Entonces, lo que yo podría... A los jóvenes empiecen a conocer Colegio de Contadores Públicos. El Colegio de Contadores Públicos. Bueno. Sí, tiene muchas áreas porque también tenemos otras que se llaman normas para atestiguar, en donde también puedes presentar otros informes, otro tipo de trabajo, ¿no? Sobre esa, pues voy a hacer aquí el comercial. La próxima semana tenemos un curso sobre la certificación de pasivos para aquellas empresas que aumenta su capital a través de la capitalización de pasivos, que lo va a dar aquí la experta Ale. Entonces, el próximo martes están invitados. ¿Y quiénes pueden acudir? O sea, sé que mayormente son foros abiertos, pero ¿quiénes pueden acudir? ¿Quiénes pueden acudir a quién ayuda? ¿A ese curso? ¿A ese curso que va a haber? Bueno, pues a los auditores, inclusive a las mismas empresas, contadores, a los contadores, administradores, a quienes toman la decisión de la empresa, para que vean todo lo que implica esto, ¿no? Porque a veces abogados se hace muy corporativos. fácil, abogados corporativos, porque pues es muy fácil hacer el acta de asamblea y decir voy a capitalizar este pasivo, pero pues ahora hay una nueva regulación. No. Yo estudio esa parte y me encanta, la verdad. Yo sí me meto al tema de las normas de información financiera y todo este rollo y me encanta y lo entiendo. Entonces está interesante, pues te lo preguntaba porque a lo mejor un recién egresado va a ir y pues está padre, qué bonito, tuvo una información muy novedosa. Pero a quien le puede funcionar mucho es al abogado corporativo, a los contadores, a los administradores, a los socios, accionistas, a los socios, a los dueños de las empresas, porque realmente muchos dicen capitalízalo, ¿no? Sí, es muy sencillo. Decir no, interesante. ¿Y ahí qué aspectos van a tomar? Nada más, bueno, el curso es, sí, como bien comentan, está dirigido para los usuarios de la información y sobre todo también para la membresía que esté interesada en conocer los requisitos de esta certificación o capitalización de pasivos. La tiene que hacer un contador público certificado, entonces... Inscrito. Ajá, exacto. O sea, contador público certificado que además tenga su registro de AGAF. Entonces vale la pena como campo, como área de oportunidad el que empiecen a certificarse, que obtengan su registro y que realicen este tipo de servicios que ahora tienen como obligación las empresas. Muy bien. El curso está enfocado a hablar de los requisitos de esta capitalización de pasivos, las disposiciones aplicables, todo lo que se tiene que realizar, el armado del expediente y el informe. Vamos a hablar un poquito de un modelo de informe que tiene que presentarse. Excelente, está bastante completo, qué interesante. Ale, tu conclusión, por favor. Bueno, pues mi conclusión acerca de la importancia de auditar a las empresas, la importancia que deben darle los empresarios, los usuarios, los dueños de la información, de auditar sus libros, de auditar su situación financiera, es tener la certeza, como decíamos, razonable de que su situación financiera prevé todos los aspectos, ¿no? Que sus activos están correctamente evaluados, que conoce todos sus pasivos, que su capital refleja la situación financiera de la empresa. Y además, bueno, pues nos da otras áreas de oportunidad como esta área de detección de incorrecciones materiales, de mejorar el control interno,
O sea, las utilidades de los estados financieros, la más importante es la toma de decisiones. Claro. Entonces, si mi empresa es lucrativa y quiero tomar las mejores decisiones para seguir en esta existencia permanente, pues es recomendable que auditen sus estados financieros, no por obligación, sino por obtener una mejora de la situación. Me gusta esa parte, sí, evidentemente. Muchas gracias, Ale. Mi estimado amigo Rafa, por favor. Bueno, yo creo que, pues muchas gracias por este primer programa. Realmente es un esfuerzo que estamos haciendo en el colegio y como conclusión, bueno, pues es parte de lo que creo que para mí la auditoría tanto financiera como fiscal, pues es a lo que yo me he dedicado toda la vida. Yo nunca fui contador, siempre me brinqué el tema de ser auxiliar contable a ser auxiliar de auditoría, y para mí pues es algo que me ha permitido tener pues mi vida como la llevo gracias a la auditoría. Yo no me veo haciendo otra cosa, precisamente pues yo estoy enamorado de la auditoría, tanto financiera como la parte fiscal. Tuve la fortuna de trabajar en dos Big Four. Ahorita que tengo la práctica, pues creo que realmente es un plus que le damos nosotros a los empresarios. Si bien lo llevamos nosotros, es una recomendación, siempre vamos viendo pues qué recomendar, y como decíamos, darle un valor agregado a la parte de cuando hacemos las auditorías. O sea, se da una carta de observaciones y recomendaciones, es vital. Y sobre todo también entender el panorama de la empresa y sobre todo el mercado en el que está operando. Es bonito, ahora que pues yo estoy a cargo de las auditorías, y pues te consultan los clientes ciertas decisiones financieras, de operación, oye, también hasta cierto momento de inversión, porque te vuelves pues con esta parte también asesor de negocios de ellos, ¿no? Entonces creo que para mí es importante la parte de la auditoría. Ojalá y más empresarios entiendan el beneficio de auditarse financieramente y sobre todo de buscar profesionistas colegiados, y qué mejor, certificados, porque eso garantiza a la sociedad, que es algo importantísimo, que su contador está actualizado, y eso les va a evitar problemas en futuro. Siempre, yo creo que para mí es primordial una máxima, más vale prevenir. En los controles que platicamos, control interno, hay controles detectivos y controles correctivos, y creo que mejor es detectar y prevenir que realmente estar corrigiendo, ¿no? Claro. Entonces creo que esto es importantísimo. Ojalá y más empresarios lo podamos convencer de que es un plus, que no es un gasto, al contrario, es una inversión. Claro. Porque de ahí puede salir que, oye, ¿sabes qué? Pues el objetivo del auditoría financiero no es detectar fraudes, eso también tiene que estar claro, pero pueden ser indicios de que algo está pasando mal en tu empresa. Y ya contratar otra rama, que es una auditoría forense, que ese ya es otro tema, ¿no? Pero entonces es importantísimo. Y bueno, la verdad yo muy contento, siempre Ale, por tu apoyo, pues qué más decir que es la secretaria del consejo, Lili, que es pues, mi pilar en este consejo, que es presidenta de los eventos técnicos. Ella es la que mueve todos los eventos en el colegio este año. La verdad, si se ha visto el colegio muy la verdad, vamos increíble. Yo estoy muy contento con el equipo que tengo, y pues pilar ellas dos, ¿no? No, pues yo te agradezco, y me gustaría escuchar, eso lo dijiste como contador apasionado en auditoría, ahora como presidente del Colegio de Contadores, ¿qué le dirías a los jóvenes que van incursionando en esta área? Bueno, la parte es complejo, realmente requiere tiempo un poco, y sobre todo, más que nada, disponibilidad a aprender, porque yo te diría, oye, mis alumnos, cuando yo los tomo, yo te digo, estoy muy afín al doctor Omar, que me ha dado más oportunidad de estar más en las clases. Yo entré con un semestre, entré con 9º semestre hace ya 4 años a la UAC. Pues llegaba ya a dar mi última materia, y pues los muchachos no sabían auditoría, ¿sí? O sea, realmente nunca habían estado pues, inmersos y toda esta parte. Siempre que los tengo ahora desde 6º y 7º semestre, pues mi recomendación es busquen una firma de auditoría. Excelente. Está el despacho de Lili, ¿Estás tú? Estoy yo. Hay despachos muy buenos, y sobre todo pues que se van formando. Claro. Pero también a veces creo que pues como en todo, cualquier inversión va a tener un fruto.
Entonces el tema es que a veces los muchachos también sacrifiquen un poquito, quieren ganar 1 o 2 años y van a ver los resultados después. Excelente. Entonces creo que esa sería la recomendación, que le inviertan tantito. Y ahí está el colegio también para definitivamente nuestra presidenta de jóvenes MSP, que es Jimena Prado, está haciendo una labor muy ardua en tema de reclutar, llevar cursos. De hecho va a haber una sorpresa por ahí, estamos denominándole, voy a dar la primicia, a ver si no me regaña Jimé, vamos a lanzar un curso precisamente para los jóvenes MSP. Okay. Que va a ser desde contabilidad básica, auditoría, finanzas, impuestos, normas de información financiera, tratando de regularizar, pues porque cada vez los programas de las universidades van de diferentes enfoques, ¿no? La NOGA increíble en la parte financiera, pero a veces un poquito fiscal, no tiene tantas materias, la EBC, la UAC, entonces creo que por ahí te vamos a complementar con ese diplomado que está sacando. Pues felicidades. Y pues señores, primer programa, la parte fiscal de las finanzas. Es interesante, la verdad, me ha dejado un excelente sabor de boca esta primer experiencia, sobre todo cómo lo desarrollaron las contadoras. Mis respetos y definitivamente Rafa. Pero bueno, el tiempo ha hecho lo suyo y el programa ha llegado a su fin. Yo les puedo compartir una experiencia con esta charla. Definitivamente hay un área de oportunidad increíble, no nos sesguemos, no nos cerremos a todo lo que puede suceder. ¿Y qué creen? Precisamente este programa tiene como objetivo primordial transmitirles la información en 2 sentidos. Al empresario, para que pueda tomar decisiones un poco más certeras de lo que está buscando, y sobre todo a los jóvenes contadores que también empiezan a desarrollar esta expertise. Naturalmente al agremiado, que puede encontrar en estos espacios, con estos comentarios, un área de oportunidad. No me queda más que agradecer a Rafa como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, y sobre todo también al espacio que nos brindó la Mansión Querétaro. No se pierdan el Festival del Filete y del Vino, aquí hay unas cortesías muy interesantes. Y ¿qué les puedo decir? Gracias, y nos estamos visitando, nos estamos viendo y sobre todo comunicando el siguiente mes. Hasta la próxima. Gracias. Así es. Gracias.